Carlos Santana, el mago de la guitarra, el hombre que hizo hablar las cuerdas como si fueran almas gemelas del universo, se ha ido. Con 76 años, en la cúspide de una leyenda inigualable, el genio de Jalisco exhaló su último suspiro en la intimidad de su hogar, rodeado de aquellos que lo amaron más allá del escenario, su familia. El silencio que dejó fue ensordecedor. El mundo contuvo la respiración. Y en medio de la confusión global, se preparó uno de los funerales más conmovedores del siglo. El día de su despedida no fue un simple rito fúnebre. Fue un homenaje, una liturgia universal, un concierto sin sonido pero con más emoción que 1000 sinfonías. La ciudad de San Francisco, que tantas veces lo vio brillar, se cubrió de luto. Las calles parecían llorar. Cada semáforo, cada rincón, cada banco público se convertía en un altar improvisado. Flores, velas, fotografías con dedicatorias escritas a mano inundaban los accesos al cementerio donde reposarían sus restos. No eran solo fanáticos, eran peregrinos del alma que venían a despedirse del chamán del rock latino, del hombre que hizo vibrar al mundo con una sola nota de su guitarra. Su familia, devastada pero firme, encabezó la procesión. Débora Santana, su exesposa y compañera de batallas espirituales, no pudo contener el llanto al tomar el micrófono frente al féretro adornado con flores blancas y una Gibson, colocada a los pies como una extensión de su cuerpo. Carlos no murió, dijo con la voz quebrada, Carlos se convirtió en vibración, en eternidad, en frecuencia que solo los corazones puros pueden escuchar. Salvador Santana, su hijo, intentó mantenerse fuerte, pero al ver a los miles de asistentes, algunos provenientes de África, otros de Europa, muchos desde los barrios latinos de Los Ángeles y Nueva York, su voz tembló. Tocó un fragmento al piano, un tema compuesto especialmente para su padre. Nadie se movió. Ni siquiera el viento se atrevió a interrumpir ese momento. Aquello no era un funeral. Era un milagro en marcha. Entre los asistentes se encontraban leyendas de la música que lo consideraban un maestro. Eric Clapton, visiblemente emocionado, colocó una púa dorada sobre el ataúd. Nunca vi a nadie tocar como él, murmuró, no solo tocaba las notas, tocaba nuestras almas. Rob Thomas, quien colaboró con Santana en el icónico Smooth, rompió en llanto mientras recordaba cómo una sola sesión con Carlos cambió su carrera y su vida. Él no era humano, dijo entre sollozos, era luz con dedos. Pero quizás el momento más estremecedor fue cuando un grupo de niños, becados por la Fundación Milagro, de Santana, se presentaron en medio del servicio. Con guitarras pequeñas, voces temblorosas y lágrimas en los ojos, tocaron Samba Patti. Nadie quedó indiferente. Era como si el espíritu del maestro estuviera ahí, sonriendo, bendiciendo cada acorde. La emoción alcanzó su punto máximo. Muchos se arrodillaron. Otros alzaron los brazos al cielo. No pocos creyeron sentir su presencia, como si la muerte hubiera sido solo un cambio de forma para él. Las redes sociales colapsaron. Hashtags como #Adiós Carlos Santana, #Santana Eterno y #Guitarra del Alma se convirtieron en tendencia global durante días. Celebridades, políticos, filósofos, deportistas y hasta líderes espirituales de distintas religiones rindieron homenaje a quien, durante más de medio siglo, logró unir culturas, lenguas y generaciones con una sola arma, su guitarra. Lo que pocos sabían, y que se reveló en su funeral, fue que Carlos había dejado una carta. Escrita de su puño y letra, fue leída por su hermano Jorge Santana, también músico, ante una audiencia que apenas podía contener la respiración. No lloren por mí, decía Carlos, porque no me voy. Cada vez que un niño toque una guitarra, estaré ahí. Cada vez que alguien busque luz en la oscuridad con música, estaré presente. Mi cuerpo se apaga, pero mi sonido es eterno. Yo soy nota, soy ritmo, soy eco. El féretro fue bajado a tierra bajo una lluvia fina que pareció compadecerse con la tristeza colectiva. Un cuarteto de mariachis entonó La Malagueña, tema que Santana adoraba de su infancia mexicana. Luego, como despedida final, se escuchó por altavoces su versión inmortal de Europa, Hearts Cry Heaven's Smile. El llanto se transformó en aplauso. El duelo, en reverencia. Carlos Santana no moría, se elevaba. Hoy, su tumba es lugar de peregrinación. Miles de guitarristas novatos dejan flores y púas. Las academias de música han renombrado salas con su nombre.
Las radios, en cualquier idioma, siguen programando su obra como si él estuviera a punto de subir al escenario una vez más. Porque, en el fondo, Carlos Santana jamás se fue. Vivió como un chamán del sonido, un guerrero de la paz, un arquitecto de emociones que nunca necesitó palabras para decirlo todo. Y se despidió del mundo como solo los inmortales saben hacerlo, dejando un vacío tan grande que solo puede llenarse con música. Pero incluso en la eternidad, Santana sigue transformándose. Se habla de una película en marcha sobre su vida, con productores de Hollywood ya compitiendo por los derechos. Se han creado becas internacionales que llevan su nombre, y su fundación ha duplicado sus esfuerzos por llevar la música a las zonas más desfavorecidas del planeta. En las favelas de Río, en los desiertos de Marruecos, en los barrios olvidados de Chicago, su eco se multiplica. Miles de artistas jóvenes lo mencionan como guía, como inspiración. Cuando toco, pienso, como lo haría Carlos, confesó una joven guitarrista en un documental reciente. Y entonces, todo cobra sentido. Carlos Santana, con su sombrero de ala ancha, su eterno pañuelo en el cuello y sus ojos profundos como las raíces del alma humana, ha trascendido el tiempo. Ya no es un nombre, es un latido universal. Que su legado sea eterno. Que su guitarra siga sonando en cada corazón. Que nunca olvidemos que hubo una vez un hombre que convirtió cada nota en una oración. Y mientras la humanidad entera lo despide, surge una reflexión inevitable, como un solo hombre, armado únicamente con 6 cuerdas, ¿logró tocar el alma del planeta entero? Carlos Santana no fue únicamente un músico. Fue un canal. Un medium del cosmos que traducía emociones invisibles en vibraciones eternas. En cada acorde suyo, había historia, dolor, fe, rebeldía, compasión. No existía frontera que su guitarra no pudiera atravesar. Fue amado en los pueblos indígenas de América, reverenciado en los cafés parisinos, vitoreado en festivales de reggae en Jamaica, ovacionado en los templos del jazz de Nueva York. Sus conciertos no eran espectáculos, eran rituales. Quienes tuvieron el privilegio de asistir a uno de sus shows hablaban de un éxtasis colectivo, de catarsis sonora. Algunos lo comparaban con un sacerdote del alma. Otros, con un sanador. Pero todos coincidían en algo, uno salía transformado. En entrevistas, Carlos hablaba de la música como un lenguaje más poderoso que la palabra. Decía que el verdadero músico debía dejar de tocar con las manos y empezar a tocar con el corazón. La técnica sin espíritu es solo gimnasia, solía decir. Para él, cada presentación era una ofrenda. Y así vivió, ofrendándose día tras día, escenario tras escenario, hasta que su cuerpo ya no pudo más. Durante sus últimos años, ya lejos de los focos, Santana había adoptado una vida silenciosa. Meditaba con frecuencia, componía al amanecer, y hablaba con los árboles, como decía en broma. En realidad, buscaba la armonía más pura, la del alma con el universo. Su música, en esos años, se volvió más introspectiva, más espiritual. Algunos decían que estaba componiendo para Dios. Y quizá tenían razón. Algunos vecinos cuentan que en las noches de luna llena, podían escuchar suaves melodías provenientes de su jardín. No eran grabaciones. Era Carlos, tocando para sí mismo. Tocando para el silencio. Tocando para la eternidad. La guitarra con la que compuso Samba Patti, una reliquia histórica, será donada al Museo Smithsonian, junto a sus sombreros, sus diarios personales y las partituras originales de algunos de sus temas más icónicos. La carta que dejó también será publicada íntegra en un libro que recopila pensamientos inéditos del artista, reflexiones sobre el amor, la muerte, la música y la trascendencia. Además, la ONU ha declarado el 20 de julio, fecha de su partida, como el Día Internacional de la Armonía Cultural, en honor a su incansable labor por la paz a través de la música. Nunca antes un guitarrista había recibido tal honor. Pero nunca antes hubo un Carlos Santana. Y como si todo esto no bastara, decenas de países han decretado días de luto cultural. En México, su tierra natal, se ha construido un altar monumental en Guadalajara con esculturas sonoras que emiten acordes grabados por Santana en distintas etapas de su vida. En Japón, miles de fans encendieron faroles de papel en la costa de Okinawa, escribiendo en cada uno frases como «Gracias, Carlos, tu música me salvó». En Sudáfrica, una orquesta de jóvenes tocó Black Magic Woman frente al mar. En Cuba,
Músicos callejeros de La Habana se turnaron durante 48 horas seguidas para interpretar sus canciones. En Buenos Aires, una niña de 8 años con cáncer tocó con su guitarra de juguete, Corazón Espinado, desde su cama, transmitido en directo por redes sociales, diciendo: Santana me enseñó a no rendirme. Es que Santana era eso, la esperanza convertida en sonido. El coraje disfrazado de acorde. El amor envuelto en armonía. Y mientras los días pasan, la idea de que ya no está físicamente entre nosotros parece una mentira poética. Porque está en todas partes. En cada nota que vibra. En cada lágrima que cae mientras suena Europa. En cada joven que levanta una guitarra por primera vez y sueña con cambiar el mundo, como lo hizo él. Carlos Santana no solo nos dio música. Nos enseñó a escuchar. Nos enseñó que incluso el dolor puede transformarse en belleza. Que las cicatrices pueden cantarse. Que cada ser humano guarda dentro una melodía esperando ser liberada. Por eso, ahora más que nunca, su ausencia nos invita a actuar. A ser mejores. A amarnos más. A respetar la diferencia. A unirnos, como él lo hizo, sin prejuicios, sin etiquetas, solo con amor y ritmo. Y si cierras los ojos esta noche, tal vez puedas escucharlo. Ahí está. En el susurro del viento. En el latido de la tierra. En la memoria de tu alma. El aire era espeso de silencio aquella mañana. En el rincón más sagrado de una iglesia adornada con lirios blancos y velas temblorosas, el nombre de Carlos Santana flotaba como una plegaria herida. La música, aquella que él convirtió en lenguaje del alma, había cesado. Solo quedaba el murmullo del viento, el suspiro contenido de su familia, y las lágrimas que brotaban como un río interminable desde los ojos de quienes lo amaron de verdad. Carlos no fue solo un guitarrista prodigioso, fue un alma vieja que llevó en sus dedos la pasión, el dolor, la esperanza y también el sufrimiento que, en silencio, carcomía su salud desde hacía años. En los últimos meses, su cuerpo había comenzado a apagarse lentamente, como si cada nota que no lograba tocar fuera una estrella que caía de su universo interior. Su familia lo veía deteriorarse, sin poder hacer nada, atrapada en la impotencia más cruel que puede vivir un ser humano, ver morir, día a día, a alguien que aún quiere vivir. Los médicos hablaban en susurros, con términos clínicos fríos, pero su hija, abrazada a la almohada en las noches, solo entendía una cosa: su padre se estaba yendo. Su esposa, quien lo acompañó desde los días de gloria hasta las largas noches de hospitales, intentaba ser fuerte, pero en su mirada ya se había instalado la sombra de la despedida. Los nietos preguntaban por qué el abuelo ya no reía como antes, por qué pasaba tanto tiempo dormido o por qué, al tocar su guitarra, sus manos temblaban como hojas en otoño. Y llegó el día. Ese que nadie quiere nombrar pero que todos temen. El día en que Carlos cerró los ojos y su respiración se hizo silencio eterno. Las calles de su ciudad natal quedaron enmudecidas. No hubo concierto. No hubo ovación. Solo llanto. La familia, rota en 1000 fragmentos, caminaba detrás del féretro con una dignidad que dolía. No eran solo lágrimas de despedida, eran lágrimas de una vida compartida, de sueños truncados, de palabras no dichas y de abrazos que ya no podrán darse. Su hija mayor, al tomar la palabra durante el funeral, no pudo terminar la primera frase. Su voz se quebró, como si el alma le hubiera abandonado el pecho. Mi papá, fue todo lo que pudo decir antes de caer en un llanto ahogado que hizo que toda la iglesia se fundiera en una sola tristeza. Su esposa se aferraba al ataúd como si pudiera devolverle la vida con el calor de sus manos. Era una escena insoportable, donde la muerte no parecía solo una ausencia, sino un robo. Las flores no olían a paz, sino a pérdida. Las canciones que alguna vez hicieron vibrar al mundo ahora sonaban como himnos de despedida, como una sinfonía final para un hombre que se partió en silencio, con más preguntas que respuestas, con más amor que tiempo. Carlos Santana luchó. Luchó contra el deterioro de su cuerpo, contra los diagnósticos que se volvían más oscuros con cada visita médica. Luchó por su familia, por seguir siendo el faro que iluminaba sus vidas. Pero la enfermedad, cruel y despiadada, no respetó ni su música ni su espíritu. Se lo llevó poco a poco, día tras día, hasta dejarlo en una cama, rodeado de máquinas, donde lo único que lo mantenía con vida era el amor incondicional de los suyos. Hoy, su casa está en silencio. La guitarra cuelga muda en la pared.
La taza de café que solía tomar cada mañana permanece intacta. Su silla favorita está vacía, y cada rincón parece susurrar su nombre. La familia, aún en estado de shock, intenta entender cómo se vive con un vacío tan inmenso. ¿Cómo se sigue adelante cuando la figura que sostenía el corazón de todos ya no está? Los nietos preguntan si el abuelo va a volver del cielo con una canción nueva. Y su esposa, conteniendo las lágrimas, responde que sí, que algún día volverá, en cada nota que suene, en cada recuerdo que florezca, en cada silencio que se llene con su esencia. Porque Carlos no ha muerto del todo. Vive en el dolor de los que lo extrañan, en la música que dejó, en el amor que sembró. Pero eso no mitiga el dolor. La tristeza es honda, infinita. Es la ausencia en la mesa familiar. Es la mirada vacía de una hija que ya no tiene padre. Es la impotencia de una esposa que dio todo y aún así lo perdió. Es la enfermedad que no perdonó, que se llevó un genio sin compasión. Carlos Santana fue leyenda, pero sobre todo, fue humano. Y hoy, ese ser humano es llorado no solo por millones de admiradores, sino por una familia que ha quedado incompleta para siempre. En momentos como estos, cuando el silencio pesa más que las palabras y el alma se siente desgarrada por la ausencia, es cuando más necesitamos recordar la importancia del amor, de la compasión y de la empatía. La partida de Carlos Santana, ícono de generaciones, maestro de la guitarra, pero sobre todo, ser humano lleno de sensibilidad y ternura, nos deja un vacío inmenso no solo en la música, sino en nuestros corazones. Ver a su familia, enlutada, caminando detrás de su ataúd entre lágrimas y recuerdos, fue un retrato doloroso de la fragilidad de la vida. Su esposa, con el rostro marcado por el dolor silencioso de quien ha perdido una mitad de sí misma. Sus hijos, sosteniéndose unos a otros, tratando de ser fuertes mientras por dentro se derrumbaban. Sus nietos, demasiado pequeños para entender la muerte, pero lo suficientemente sabios para percibir que algo irremediable ha sucedido. Hoy, más que nunca, necesitamos unirnos en solidaridad con esta familia que lo ha dado todo por acompañarlo hasta el último aliento. Necesitamos ponernos en su lugar, sentir en nuestra piel la angustia de ver partir a alguien tan querido, y extender una mano, aunque solo sea con palabras, con pensamientos, con oraciones. Porque el dolor compartido es un poco menos doloroso, y el amor, cuando se multiplica, tiene el poder de sanar. Carlos no se fue en soledad. Se fue envuelto en amor, rodeado de aquellos que jamás lo abandonaron. Pero eso no significa que su ausencia no duela, que no haya noches oscuras por venir para quienes lo amaron profundamente. Por eso, hoy hacemos un llamado: abracen a los suyos, valoren a sus seres queridos mientras aún están. Perdonen, escuchen, amen sin reservas. La vida es tan corta, tan incierta, que nunca sabemos cuándo será la última vez que veamos esa sonrisa, que escuchemos esa voz, que sintamos ese abrazo. Que la muerte de Carlos Santana no sea solo una pérdida. Que sea también una lección. Que nos enseñe a vivir con más conciencia, con más ternura, con más humanidad. Honremos su legado no solo con homenajes musicales, sino con actos de amor diario. Consolando a su familia, compartiendo su tristeza, manteniendo viva su memoria no solo en escenarios, sino en gestos de bondad. Hoy, más que nunca, el mundo necesita amor. Y si alguna vez la música de Carlos tocó tu corazón, si alguna vez una de sus canciones te dio fuerza, te hizo llorar o te hizo soñar, entonces acompáñalo en este adiós con respeto, con gratitud y con profunda compasión por aquellos que han quedado atrás, buscando consuelo en medio de tanta tristeza. La última nota ya se ha apagado. La guitarra que tantas veces habló por él, hoy guarda silencio. Y sin embargo, en ese silencio, resuena el eco eterno de Carlos Santana, el hombre que hizo de la música una forma de amar, de sanar, de vivir. Su partida ha dejado al mundo más frío, más solo. Pero su luz, esa que brillaba en cada acorde, sigue viva en la memoria de millones. El día de su funeral fue como una escena sacada de los pasajes más tristes de la historia. Su familia, completamente devastada, no podía contener las lágrimas mientras se despedía de él por última vez. Su esposa, con el alma rota, se aferraba a los recuerdos de una vida compartida, mientras sus hijos contenían el llanto para sostenerse mutuamente en medio de tanto dolor. Las flores blancas, las velas encendidas, los rostros empapados en llanto, todo hablaba de amor, de pérdida, de una ausencia imposible de llenar. Carlos no se fue solo.
se llevó con él una parte de cada uno de nosotros. De quienes crecimos con su música, de quienes encontramos consuelo en sus melodías, de quienes aprendimos a soñar al ritmo de su guitarra. Pero también nos dejó un legado inmenso, un mensaje poderoso: la vida es breve, el amor es sagrado y la familia, lo más valioso que tenemos. Por eso, desde lo más profundo del corazón, queremos invitarte a no dejar que esta historia se apague. Si tú también sentiste el dolor de esta pérdida, si alguna vez su música tocó tu alma, si crees que la vida de una leyenda como Carlos Santana merece ser recordada y compartida, te pedimos que te unas a nuestra comunidad. Destellos, suscríbete ahora a nuestro canal Noticias Famosas Destellos. Cada suscripción es un gesto de apoyo, una forma de mantener viva la memoria de quienes nos han dado tanto desde el mundo del arte y del espectáculo. Aquí, compartimos historias reales, momentos que nos conmueven, verdades que merecen ser contadas con respeto y profundidad. Apóyanos para seguir rindiendo homenaje a grandes figuras como Carlos Santana, y acompáñanos en este camino de recuerdos, emoción y respeto. Tu presencia es importante, tu voz cuenta, y juntos podemos seguir construyendo un espacio donde la sensibilidad, la admiración y la humanidad siempre tengan un lugar. Campana, activa la campanita para no perderte ningún homenaje. Pulgares hacia arriba, dale like si esta historia te tocó el corazón. Megáfono, comparte este vídeo para que el legado de Carlos Santana llegue a más personas. Porque las leyendas no mueren, solo cambian de escenario. Gracias por acompañarnos en este adiós. Gracias por sentir, por llorar, por recordar. Gracias por ser parte de Noticias Famosas.